Hi, everybody. Welcome to the sixth open learning space of the module 6G41, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. Hola, bienvenidos a todos a este sexto espacio de aprendizaje abierto del módulo 6 de la generación 41, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. So today we are going to start with a little review of like, love, hate. Ok, bienvenidos todos los que se están uniendo. So I told you that today we are going to start with a little review of like, love, hate, dislike. And you're going to help me to tell me what do you think what do you think is the correct? It's like, love, hate, or another? Yes, you're going to tell me if it's like, love, hate, okay, according to the sentence, okay? Me van a ayudar a decirme si es love, like, hate. All right? Okay, we're going to start. Okay, so look at the names. Okay, I need that you look at the name. Okay, necesito que se fijen en el nombre. Okay. Well, Peter space reading books, but he swimming. Okay, Peter reading books. What is love, like, hate? Love, exactly, very good. Peter loved reading books, but he and dislike swimming. Very good, excellent. All right. Well, number 2, Susan space dancing, but she space listening to music. Okay, dancing. What do you think it? Hate, exactly. Yeah, Susan hates dancing, but she was listening to music. Love. All right, very good. Another Cindy space cooking. But she space cycling. More or less. Likes, very good. Likes. Okay, she likes cooking, but she cycling. What about cycling? Hates. Hates. All right. The correct verb, sorry, it's hates. All right, very good.
John swimming. Yeah. John space swimming. All right. John space swimming, but he space cooking. Okay. Okay, Hayden. Love. All right. All right. Tom space reading books, but he space dancing. Okay, likes, yeah, likes reading books, but he, okay, hate and likes. All right, yeah. And number 7, Mary, space cycling. Okay, Mary space cycling. Other hate. Okay, hates cycling, but she loves, ¿verdad? Loves swimming. All right, very good. Pero, a ver. Sí. Pero recuerden que cuando tenemos las terceras personas, como esos nombres, Peter, Susan, Cindy, ¿qué es lo que se les va a agregar? Do you remember? ¿Qué es lo que se les agrega? Exactamente la S. Okay, very good. Now, the pronunciation of today is el repaso de like, dislike, hate. Y ya lo vimos. The like, dislike, hate review. Ok, next, communication rules, las reglas de comunicación, como ustedes ya lo saben. The program content, el contenido programático. The sixth activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6. The topics, the exercises and practice, los ejercicios y práctica. Bueno, que esto vendría siendo pues un poquito, ¿no? Cómo ustedes resolverían la actividad integradora y al final sus dudas, ¿no? Your doubts. Okay, now you know the rules. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write the names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand. And you're learning, don't worry, your main mistakes or errors. The unit 3, okay, el contenido programático es la unidad 3. The unit 3 is still where is my. Y el contenido programático aborda what can you do, you, does he, my daily routine. The vocabulary are question for routine, routines, do, does, regular verbs, adverb of time, and adverb of frequency. Well,
What is the activity number 6? Ok, van a imaginar que están como un estudiante de intercambio en Canadá o Estados Unidos, ¿no? Y buscan a una persona con la cual compartir su habitación. Van a plantear algunas preguntas necesarias para conocer sus rutinas de manera que puedan tomar una decisión. Okay, you are going to imagine that you are an interchange student in Canada or United States, and you're looking for a person that you are going to share your room. Okay, you're going to ask some questions about the routines, her or his routines. It depends. And you're going to take a decision. Ok, entonces van a obtener y analizar información acerca de las actividades habituales de las personas que van a elegir. Ok, ahorita vamos a ver si es his, si se trata de él, o her, de ella. And the first topic is the regular verbs. ¿En qué consisten los verbos regulares? Si el verbo termina en che, doble S, SH, X o Z, se agrega ES al final. If the verb ends in CH, double S, SH, X, O, C, okay, we are going to add ES and the end. Okay. Some examples are teach, teaches, miss, misses, wash, washes, mix, mixes, go, goes, boss, bosses. Another are, okay, it's are. Si el verbo termina en Y, esta letra se elimina y en su lugar se pone IES al final. If the verb ends in Y, this letter it's omit. And in this place, we are going to place IES at the end. What are the examples of these verbs? Study, he studies. Cry, she cries. Fly, it flies. ¿No? Si el verbo termina en I, a, hoy, uy, se agrega S al final. If the verb ends in I, a, hoy, uy, we are going to add S at the end. Like, play, she plays. Buy, he buys. Stay, it stays. Y finalmente, si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores, se agrega S al final. If the verb has a different ends like the before ones, we are going to add S at the end. So some examples are work, she works, draw, he draws, sleep, it sleeps. Entonces, ¿qué vendría siendo teach? Enseñar. Miss, extrañar o perder. Wash, lavar. Mix, mezclar. Go, ir. Boss, zumbar. Study, estudiar. Cry, llorar. Fly, volar. Play, jugar.
buy, comprar, stay, estar o mantenerse. Work, trabajar, draw, dibujar y sleep, dormir. Y luego dice aquí, la estructura es similar para los pronombres he, she, it, aunque existen estructuras gramaticales para conjugar los verbos en presente simple, con estos pronombres personales que cambian la pronunciación, perdón, la terminación del verbo. Okay. Do you have any question about this topic? Any question, any doubts, any comment? I read you or I hear you. Ok, los escucho, los leo. ¿Dudas sobre este tema? Sí, exactamente. Para las terceras personas. Very good. Ahorita vamos a ver eso en singular. All right. Bien. Ok. Bien. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Watch, study, ¿no? Bien. ¿Cómo sería el presente simple de estos verbos? For example, tenemos I watch Netflix, you study English, he surfs on TikTok, she listens to pop music, it plays at the grass, we clean the house, and you work all day, Taylor on platform. Bien, como teníamos en la diapositiva anterior, o como les estaba explicando hace unos momentos, ¿cómo va a ser para solamente en singular, no en las terceras personas? Pues el verbo pasa igual. No le vamos a hacer ninguna modificación, se queda igual. Si el verbo termina en Y, se queda igual. Si el verbo termina en CH, se queda igual. ¿Con cuáles pronombres? I, you, we, you, and they. Y pues, como les dije, solo los que sufren un cambio son los de las terceras personas, he, she, and it. And example are I watch Netflix, veo Netflix, you study English, estudias inglés, he surfs on TikTok, él navega en internet, en TikTok, she listens to pop music, ella escucha música pop, it plays at the grass, juega en el pasto, we clean the house, limpiamos la casa, you work all day, ustedes trabajan todo el día, and they learn on platform. Ellos aprenden en plataforma. And what about the negative? Okay, vamos a usar don't solamente para I, you, we, you, they. ¿Y dónde entra el docent? Solamente, como aquí lo vemos, para terceras personas, ¿no? Como he, she, and it. Conjugamos el like, love, dislike. Igual se va a utilizar doesn't. Y tenemos aquí I don't
watch Netflix, no veo Netflix, you don't study English, no estudias inglés, he doesn't surf on TikTok, no navega en TikTok, she doesn't listen to. Y aquí, abusados. Cuando tenemos doesn't, como ya tenemos aquí la S, pues al siguiente verbo no le vamos a agregar la S. Solamente se queda como tal. Bien, he doesn't surf on TikTok. No navega en TikTok. She doesn't listen to pop music. No escucha música pop. It doesn't play at the grass. No juega en el pasto. We don't clean the house. No limpiamos la casa. You don't work all day. Ustedes no trabajan todo el día. And they don't learn on platform. Ellos no aprenden en la plataforma. And what about the interrogative form? ¿Cómo lo vamos a hacer para la forma interrogativa? So easy. Okay, the auxiliary do or does is going to be at the beginning of the sentence. El auxiliar do o does va a ir al principio de la oración. Y tenemos aquí, do I watch Netflix? Veo Netflix. Do you study English? ¿Estudias inglés? Does he surf on TikTok? ¿Navega en TikTok? Does she listen to pop music? ¿Escucha música pop? Does it play at the grass? ¿Juega en el pasto? Do we clean the house? ¿Limpiamos la casa? Do you work all day? ¿Ustedes trabajan todo el día? Do they learn on platform? ¿Ellos aprenden en plataforma? Entonces, cuando sea interrogativo, do y does, siempre va a ir al principio de la pregunta. All right? Doubts, comments. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Are we okay? I read you, I hear you. Los leo, los escucho. All okay? All right. All right. I think it's all. Well. Aquí entraría el verbo to be. ¿Sí? Sería, is she a high school student? Is she a high school? Is she a high school student? ¿Sí? All right. Now, and this about the interrogative form. Okay, we are going to ask some questions. Y a partir de la forma interrogativa, Ana, vamos a formar
Vamos a formar algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Question yes or no. Para contestar estas preguntas se utilizan respuestas como se utilizan respuestas cortas. Do you watch TV? Do they cook chicken? Do you watch TV? ¿Ves televisión? Do they cook chicken? ¿Cocinan pollo? And whether the the answers. Okay. Para I, you, we, they, vamos solamente agregar do. Yes. Okay. If it's affirmative, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. And if it's negative with these personal pronouns, we are going to say no, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. And what about for the third person, like he, she, and it? If it's affirmative, we're going to say yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. And what about the negative? If it's negative, of course, no, he doesn't. No, she doesn't. And no, it doesn't. All right. Entonces, pues, eso está muy sencillo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber la respuesta? Pues, aprendiéndonos cuáles son los pronombres que deben de llevar do y cuáles van a llevar does. Ahora, ¿cuáles van cuáles nos van cuáles nos van a servir? ¿Cuáles nos van a servir para la actividad integradora? Pues yes, she does, o yes, he does, no, he doesn't, o no, she doesn't. Y bueno, eso que les estoy señalando, no le hagan caso no le hagan caso a yes, it does. Solamente vamos a utilizar yes, he does, no, he doesn't. Yes, she does, no, she doesn't. De todos modos, ahorita les voy a mostrar cómo utilizaríamos, bueno, más bien, cómo van a contestar la actividad 6. La estructura de las preguntas con WH question es I, you, we, they, with WH, los, you, los personal pronoun, los verb, los complement. Para los pronombres I, you, we, they, igual WH question más do más el pronombre personal más el verbo más el complemento. And what about that third person? We have he, she, it, WH, plus does, plus personal pronoun, plus verb, plus complement. Y a las respuestas a estas preguntas se hacen de la siguiente forma. Personal pronoun, plus verb, plus complement. Of course, we are going to add WH. And some examples are, where do they study? They study in prepa en línea. Y aquí, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas de question yes, no y este tipo de preguntas? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Que estas ya tienen respuestas más específicas.
Exactamente, exactly. Yes, and the other are close, ¿no? Son preguntas más cerradas, las de yes, no, question. Y for example, where do they study? They study in Línea. When does the restaurant open? The restaurant opens at 10 a.m. ¿No? Entonces aquí ya está especificando qué es lo que estudian ellos. Ellos estudian en prepa en línea. Y el otro ejemplo, pues estamos hablando de terceras personas. ¿Por qué? Porque el restaurante viene siendo it. It opens at 10 a.m. The restaurant opens at 10 a.m. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son estas WH question? Pueden ser where, when, who, why. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, dónde, cuándo, cómo, por qué. ¿Sí? Estas son las WH question. Now, another topic is the connectors for routine. Para hablar del orden de las acciones se utilizan palabras conectores que actúan junto con los verbos o adjetivos y denotan circunstancias de tiempo. For talking about the order of actions, we are going to apply some words, connectors, that help us to know what are the verb or adjectives. Okay, and show us some circumstance of time. Okay, y ¿cuáles son estos los más comunes? First, then, after that, later, and finally. ¿Qué es first? Primero, then, luego, entonces, after that, después de esto, later, después, o más tarde, finally, finalmente, o por último. Cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias o de nuestro horario schedule, incluimos la regularidad con la que las realizamos, el tiempo que duran y su frecuencia. Para ello utilizamos distintos elementos. Bien, entonces nos quedamos en de los elementos, ¿no? Elementos que proporcionan coherencia en nuestras oraciones, tal como se muestra a continuación. For example, on Monday 1st, I woke up at 6 a.m. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. And in these sentences, we have some elements. What are the elements? We have they, connector, pronoun, verb, and complement. Pero nos interesa el conector. What is a connector? First, they on Monday. Pronoun, I, verb, wake up, complement, at time 6 a.m. Entonces quedaría así. Cuando tenemos un día de la semana, primero vamos a poner day. Luego el conector en el ejemplo que sería first. Después el pronombre que sería I. El verbo que sería wake up. Y al final the time. Y en español sería los lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana. It's only a piece of activity, of a daily activity, ¿no? Es solamente un ejemplo de una sola actividad de la semana.
Pero, ¿qué pasa si describimos la demás rutina? Para expresar las actividades de un día completo, tenemos que, for example, then I take a shower at 6:10 a.m. Primero vamos a utilizar, si tenemos then, que sería el conector, then, pronoun I, verb, take, complement, a shower, at time, at 6:10 a.m. ¿Ah? Y entonces quedaría así. Luego me baño a las 6:10 a.m. o 6:10 de la mañana. After that, ok. Otra sería, si ya después de bañarme, ahora seguiría desayunar, ¿no? After that, I eat breakfast at 10 a.m. Después de esto, desayuno a las 7 de la mañana. The connector in this is after that. The pronoun I, the verb eat, the complement breakfast, the time at 7 a.m. ¿Ah? Y finalmente, bueno, ya que acabó de desayunar, se va a trabajar. Finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30. What is the connector of this sentence? Finally. Finally, pronoun I, verb, go to, complement, work, and time at 7:30. ¿Ok? Y si no quieren usar then, pueden usar next, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo quedaría una rutina con todos los conectores. So, do you have any question about this topic? Okay, I listen to you. I hear you, I read you. Los escucho, los leo. Okay. All right. Now. Okay. Well, ¿cómo sería una... Ok. Bien, Rodrigo. Ok. ¿Cómo sería una rutina completa? Have on Monday, first, I wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:10 a.m. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30. Y quedaría así. Los lunes, primero me despierto a las 6 de la mañana. Luego me baño a las 6:10 a.m. Después de eso, ordeno mi cuarto a las 6:30. Más tarde, desayuno a las 7 de la mañana y finalmente voy a trabajar a las 7:30. ¿Ah? Entonces, bueno, si ustedes quieren describir solamente un día, pues pueden seleccionar lunes, martes, miércoles, ¿ah? Desde lunes hasta el viernes. ¿Ah? Y también pueden describir los de fines de semana, right? Pero siempre y cuando
tengan un día de la semana específico. ¿Vale? Bien. Ahora vamos con los adverbios de frecuencia, the adverbs of frequency. What are the adverbs of frequency? ¿Cuál es su función? What are its function? Su función es modificar el verbo y se usan para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo la acción. Existe la excepción cuando se utiliza con el verbo to be. ¿Cómo va a ser con el verbo to be? We have subject plus verb to be plus adverbs. Entonces, primero con el verbo to be se va a colocar el pronombre. Permítanme un momento. Bien. Se va a colocar el pronombre, luego el verbo to be y después el adverbio. Y con los demás verbos va a ser subject plus adverb plus verb. What are the common adverbs of frequency? We have never, nunca, ever, alguna vez, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, weekly, semanalmente, usually, usualmente, every, cada, often, a menudo, daily, diariamente, always, siempre. Y regularly, regularmente. ¿Cómo se gana? Bueno, ya que vimos el sujeto, adverbio, verbo, ahora les traigo unos ejemplos. ¿Cómo serían? I often study at night. A menudo estudio por la noche, ¿no? Silvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina al mercado. Juan always washes his clothes in the morning. Juan siempre lava su ropa en la mañana. She occasionally calls me. Ella me llama de vez en cuando. ¿Y qué sucede con el verbo to be? Pues aquí lo tenemos. She is always happy. Ella siempre está feliz, ¿no? Entonces aquí tenemos the subject, the verb to be, the adverb of frequency, and the adjective. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos el verbo to be con un adverbio, pues siempre después del adverbio va a llevar un adjetivo, ¿no? Como happy. Y bueno, posteriormente, si ustedes observan, aquí tenemos el sujeto, I, often, the adverb of frequency, the verb study, at night, the complement. The other is Silvia usually walks to the market. Silvia is a pronoun. Usually the adverb of frequency walks the verb to the market, the complement. ¿Ah? Y tenemos otro que es Juan always washes his clothes in the morning. Juan sería el pronombre, always el adverbio, washes the verb, his clothes in the morning, the complement. And finally, she occasionally calls me. She, the subject, occasionally the adverb of frequency, calls the verb, and me, the complement. All right. So, ok, los adverbios de tiempo se
usan para indicar cuándo o en qué momento se lleva a cabo la acción. Algunas de estas palabras o expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse al inicio de ella como al final. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Recuerden que les mostré una tabla, ¿no? Que venía later, now, on, in the morning, in the afternoon, at night. ¿Sí? Es cuestión de que si todavía tienen duda, pueden checar esta tabla. ¿Right? Ahora, ¿cómo quedaría un primer ejemplo de las preguntas que van a utilizar en la actividad 6? Ok, tenemos la WH question, when, do o does. En este caso vamos a seleccionar does, the subject, he, main verb, que es exercise, ¿no? And the complement at 10 o'clock. When does he exercise? At 10 o'clock. Pero, sí, claro que sí. Ok, sí, esta era la tabla que les mostré el otro día, que vimos, creo que en la sesión número 3, sí, me parece que sí, vimos estas expresiones, ¿no? Que les decía que pueden ir tanto al final como al principio. Pero ¿cuáles? Ah, no te preocupes. Sí, sé. ¿Cuáles las únicas que no van a ir? Perdón, ¿cuáles son las que tienen un orden específico? Before y and. ¿Ah? Before and after van a ir al principio de la oración. Y las demás pueden ir al principio o al final. Bien. Regresando a esta, when does he exercise? Aquí tenemos una respuesta como tal. Aquí no tenemos he exercises at 10 o'clock. Regularmente no es muy, bueno, la gramática nos pide que usemos he exercises at 10 o'clock. Que usemos una respuesta larga. Pero aquí, bueno, está siendo así específico, ¿no? At 10 o'clock, a las 10 en punto. What time does he? Bueno. ¿Y cuál es la diferencia de what time and when? When es cuándo and what time, a qué hora, ¿no? Entonces ambas van a responder a qué hora y cuándo. Se relacionan, bueno, son muy parecidos y tienen el mismo significado. Ahora, the simple present asking, okay, when and what time. Another is, what time do you usually go to class? Aquí ya estamos usando un adverbio de tiempo. Perdón, un adverbio de frecuencia. What time do you usually go to class? Sí, tenemos la WH question. En este caso, do, porque aquí estamos usando you. What time do you usually at the frequency, that verb frequency and the main verb go to class? Entonces, un ejemplo
de las preguntas que utilizarían sería, does he or does she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente él o ella? And these are some vocabulary about time. Clock, tenemos reloj. Watch, reloj de pulsera. Hour, hora. Minutes, minuto. Second, segundo. O'clock, en punto. Quarter, cuarto. Half, medida. And finally, we have the weeks of the day. We have Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado, and Sunday, domingo. So do you have any question about this kind of topics? I read you, I listen to you. Okay, los escucho, los leo. Because I'm going to explain the activity. All right, very good. Bien, ahora sí, vamos a ir al ejemplo de cómo se resolvería la actividad número 6. ¿Ok? Bien, les voy a dejar de compartir. Okay, very good. Now, bien, ¿cómo se resolvería la actividad número 6? Bueno, algunos de ustedes ya me entregaron la actividad. Bueno, ya enviaron la actividad, ¿no?, a la plataforma. Entonces, bueno, si aún no lo han hecho, o bueno, si ya lo hicieron, pueden rectificar si tuvieron errores o si están correctamente, ¿no? Well, okay, como aquí. Este es el ejemplo de cómo deben plantear sus preguntas. ¿Cuáles son los pronombres que van a utilizar he o she, dependiendo si su roommate es hombre o mujer? Solamente van a utilizar un solo pronombre. Bueno, van a utilizar her or his todo el tiempo. También van a usar does or doesn't. Recuerden que para afirmativo su respuesta es yes, he does o yes, she does. Y para negativo, no, he doesn't, no, she doesn't. Si van a aplicar una pregunta con el verbo to be, usen is. Solamente is. ¿Por qué? Porque recuerden que he y she llevan is. Pueden aplicar preguntas abiertas o cerradas. No usen do. ¿Okay? ¿Cuál es lo que no van a usar? Do. ¿Por qué? Porque recuerden que do es para I, you, we, and they. Y ahora sí, vamos con el ejemplo. What time, yo puse con the English question. What time does he eat his breakfast? Bueno, aquí me comí el signo de interrogación, pero what time does he eat his breakfast? Y aquí está la respuesta. He eats his breakfast at 10 a.m. Does
he like to play basketball? It is affirmative. Yes, he does. Does he smoke? No, he doesn't. It's negative. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. And another is, what does he do? He's a singer. Ok, si aplicamos esta pregunta, what does he do? ¿Qué significa? ¿Qué hace él? Y cómo vamos a responder a esta pregunta, he is o she is. Y vamos a poner la profesión. He is a singer, she is a teacher, he's a student, etcétera, etcétera. Is he married? También estoy aplicando el verbo to be. Yes, he is. Ok. Yeah. Sí, Ilse. Bueno, es que yo tengo una pregunta, maestra. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo ya hecha mi actividad, pero, o sea, quería ver si mis preguntas estaban bien. Por así decirlo, bueno, yo sí puse esa pregunta en como a qué te dedicas o qué ocupación tienes, pero entonces tengo que poner ella qué ocupación tiene o si puede ser así, qué ocupación tienes. No, de ella. Acuérdate que tienes que usar he or she. Y he is or she is. Entonces quedaría, what does he do or what does she do? Ajá. Ya, maestra. Sí, sí. En eso tenía una duda. Muchas gracias. Okay. And the other question is he married? Yes, he is. It is affirmative. Yes, he is. Does he like to watch TV? Yes, he does. It is affirmative. And the last one, what time does he go to bed? He goes to bed at 10:11. Yes. Okay, very good. Now, ahora sí, ¿cómo quedaría la rutina? This is my possible new roommate, Joe. First, he wakes up at 7 a.m. After that, he eats his breakfast at 9 a.m. And then he goes to work and leaves his studio at 5 o'clock. After that, he watches TV. Finally, he goes to bed at 10 p.m. 12 p.m. Ok, entonces este sería el ejemplo de un posible roommate. ¿Ah? Entonces, como estoy hablando de yo, pues es he. Bien, entonces, pues está un poquito sencillo, ¿verdad? Eso que es ok. Entonces, solamente, pues, para que sea más sencillo, tienen que seguir el ejemplo y las instrucciones que les estoy poniendo al principio. All right? Bien, ¿alguna duda? Another doubt, another question, another comment? Ok. Sí, el audio. Ok, el audio dura entre 1 y medio. ¿Y qué es lo que van a...? No es necesario que lean la pregunta.
pueden nada más decir, no, bueno, sí pueden leer la pregunta. Ajá. What time does he eat his breakfast? He eats his breakfast at 10 a.m. ¿no? Van a leer tanto la pregunta como la respuesta y también pueden leer la rutina. ¿Ok? Pueden leer, más bien, pueden leer los dos apartados, tanto la rutina como las preguntas, pero más las preguntas. No, sí, tienen que ser las dos. Okay, very good. All right. Bien. Ahora sí vamos a ver rápido la rúbrica y bueno, la tabla de calificaciones. A ver. Ah, y- mm, 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 mm. Ok, la tabla de calificaciones sigue siendo para la rúbrica, sigue siendo la misma que les expliqué en sesiones pasadas, ¿no? Que si ustedes tienen 10, tienen 40, 20, 20, 20 y 0. 9.8 equivaldría a 40, 18, 20 y 20. 20, 20 y 0. 9.6, 36, 20, 20, 20 y 0. 9, ok, desde 9.6 hasta 9.4 es de 36. 9.2, 32. No, de 9.2 a 9, 32. ¿No? 8.6, 28. Entonces, ¿qué es lo importante para que saquen 10? Que cumplan con las instrucciones de la actividad, su audio, ¿ah? Y bueno, yo sé que pronunciación es su coco, pero bien, ¿qué es lo importante? Ok, entonces ahorita acuérdense que después de esta sesión, pues les voy a dar una hora de pronunciación. ¿Alright? Sí, así es, Ilse, todos esperan ese 10, perdón. Pero ahorita pues vamos a irla mejorando, ¿sale? Entonces, lo más importante, bueno, dejan el tema de pronunciación. ¿Qué es lo que más importa en esa actividad? Que ustedes sepan emplear el dos. Ajá, que ustedes utilicen dos y que sepan seguir instrucciones, ¿ok? Porque algunos de otros de sus compañeros en las demás actividades pues no siguieron las instrucciones y pues sacaron calificaciones bajas. Ustedes no, los felicito porque ustedes han cumplido, ¿ok? Sigan así. Bien, entonces esto sería la tabla de calificaciones. Solamente es cuestión de que ustedes chequen
en la rúbrica a la hora de calificar, si coincide con la calificación que yo les pongo. ¿Ah? Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. Bien, entonces acabamos con la sesión de hoy. Espérenme tantito. Espérenme tantito porque vamos a continuar con pronunciación, ¿ok? Bien, entonces voy a okay. Yeah, you're welcome. Bien, entonces voy a volver a abrir sesión. Okay. Y ok, nos vemos ahorita. Eh, ok. Bien, entonces no se me vayan a ir. ¿Sale? Voy a abrir otra vez sesión y comenzamos con la pronunciación. Alright? Ok.